El día de hoy en la mañana, Claudia Sheinbaum volvió a cruzar una línea que es muy peligrosa en el uso del poder. Manipular el lenguaje jurídico desde la tribuna de la mañanera para destruir a una persona, construir una narrativa de culpa anticipada. Lo hizo al afirmar que Ernesto Rufo Apel ya está juzgado. Y dice ella que ya está juzgado porque existe una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía. Sheinbaum no solamente está cometiendo un error bastante grave, sino que miente deliberadamente sobre el estado de un proceso penal, que a estas alturas apenas está en sus fases iniciales. Una orden de aprehensión no es una sentencia, una detención no es ninguna condena. La vinculación a un proceso, la prisión preventiva oficiosa, por más mediáticas que resulten, no equivalen a que alguien haya sido declarado culpable por un tribunal después de un juicio. Uno completo, con todas las garantías. Decir lo contrario es convertir la justicia en propaganda. Y eso, cuando lo hace quien encabeza el poder ejecutivo del país, termina con el Estado de Derecho que tanto dice defender. Ernesto Rufo Apel tiene 74 años. Fue el primer gobernador de la oposición en la historia moderna de México. Fue electo en Baja California en 1989 con el Partido Acción Nacional y desde hace años se retiró de la política. Se ha dedicado a las actividades empresariales. El día de hoy se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de delincuencia organizada, de contrabando de hidrocarburos. Ese huachicol fiscal, a través de su participación como accionista en una empresa que se llama Ingemar. La Fiscalía General de la República dice que hay una red que introdujo millones de litros de combustible mediante declaraciones aduaneras falsas, que eso generó un daño al erario de miles de millones de pesos, 4,000 millones de pesos, dijo la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía. Y hasta ahí los hechos procesales. Lo que todavía no existe es una sentencia firme que declare su culpabilidad. El debido proceso apenas está comenzando. Hay pruebas que tienen que ser desahogadas, testigos que deben de ser confrontados, recursos de amparo que se están interponiendo, una presunción de inocencia que sigue vigente hasta que el juez dicte una resolución definitiva. Decir que alguien ya fue juzgado cuando apenas se está enfrentando la etapa de investigación y vinculación es una distorsión de la semántica que está calculada para cerrar el debate público y presentar el caso como un hecho consumado y darse otro éxito más. Una mentira que no es inocente, ni siquiera es accidental. Es parte del mismo patrón de comunicación política en el que la verdad jurídica termina subordinada a la necesidad del control de la narrativa. Cuando presentan a Rufo como alguien cuya culpabilidad ya está resuelta, Claudia Sheinbaum está buscando neutralizar las críticas de persecución política y sobre todo desviar la atención de las acusaciones del huachicol y de la corrupción que están involucrando a figuras que son cercanas a su propio círculo, a gobernadores de Morena que han sido acusados, mencionados, desmentidos en muchas ocasiones. No es ninguna casualidad que la detención y el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum coincidan en los momentos de una tensión mediática alrededor de los casos que tocan a la Cuarta Transformación. La oposición lo ha señalado, PRI, PAN, Somos México, y lo han dicho muchísimas veces. Hay una selectividad de la justicia. Mientras que por un lado se actúa con mucha celeridad, con contundencia mediática contra un exgobernador panista de edad avanzada, hay otras investigaciones que están involucrando a las personas que trabajan en este gobierno, pero esas avanzan con lentitud o se diluyen, se minimizan en medio del discurso de no hay impunidad. Utilizar a un hombre de 74 años como un aparador, como una pieza de exhibición para demostrar que sí se está combatiendo el huachicol, es una estrategia muy cínica y que reduce a una persona de carne y hueso a un símbolo que les es útil. Mientras que por otro lado están evitando entregar con la misma energía los resultados sobre las investigaciones de estos entramados de contrabando de combustible que están más cerca del poder actual, ligados a sus amigos, a sus socios, a sus compañeros de partido. La gravedad de esta actitud todavía es más grande cuando observas el contexto de las instituciones. La Fiscalía está actuando, sí,
pero lo está haciendo en un entorno en donde el Poder Judicial ha sido objeto de reformas que le dan mucha importancia a la lealtad política que tengas hacia el gobierno en turno sobre la independencia técnica. El cambio del juez que permitió finalmente la emisión de la orden de aprehensión, después de que un magistrado de carrera la negara por insuficiencia de pruebas, genera muchísimas sospechas que son legítimas sobre la imparcialidad del proceso. Cuando la presidente se adelanta a los tribunales y declara desde la mañanera que alguien ya está juzgado, no solamente está violando el principio de separación de poderes, sino que está enviando un mensaje muy claro a los jueces. La narrativa oficial ya resolvió el caso. Y eso no es justicia, es presión política que está disfrazada de combate a la corrupción. Además, la mentira de Claudia Sheinbaum deja ver que hay un profundo desdén por el ciudadano común. Si la presidenta puede redefinir cuando le conviene lo que significa estar juzgado, ¿qué garantiza que mañana no se haga lo mismo con cualquier opositor, con un periodista, con un empresario, con un youtubero? El lenguaje del poder jamás es neutro. Y cuando se vacía de precisión jurídica, se termina convirtiendo en una herramienta de linchamiento. Ernesto Rufo puede ser inocente o culpable, eso lo va a determinar un juicio con todas las de la ley, no una declaración matutina en una mañanera que se ha convertido en un centro de chismes pagado con el dinero de todos nosotros y que nos cuesta millones de pesos al día. Pero mientras tanto, mientras lo convierten en un chivo expiatorio mediático para distraer de las denuncias de Huachicol en el entorno cercano al gobierno, es una operación de cinismo político, uno que debilita instituciones y que aumenta la polarización en el país. La verdadera prueba de un gobierno serio no es detener a un exgobernador de oposición de 74 años, ni celebrarlo como una victoria. Es demostrar que la justicia se aplica con el mismo rigor a todos, sin importar el color de tu partido político, tu edad o la utilidad propagandística del acusado. Mientras Claudia Sheinbaum prefiera la mentira conveniente a su discurso, a la precisión jurídica, el mensaje que está enviando es claro. En su administración, la verdad de los procesados es secundaria frente a la necesidad de controlar el relato. Y eso no fortalece al Estado, lo debilita y lo hace desde mero arriba. Volvamos con Claudia Sheinbaum, pero ahora hablemos de su hipocresía diplomática, porque alcanzó un nuevo pico de cinismo cuando el día de ayer, desde la tribuna de su mañanera, casi con lágrimas en los ojos, negó cualquier injerencia de México en asuntos internos de otros países, pero al mismo tiempo se victimizó y denunció una campaña que está siendo orquestada en contra de su gobierno. Dijo ella que es falso, contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo. Nosotros no acostumbramos meternos con otros países. Lo dijo con un tono ofendido. Pero la realidad siempre los alcanza. Es que estas personas piensan que no nos damos cuenta o que somos idiotas. Esa pose de neutralidad se acaba, y se acaba cuando comenzamos a pensar en el historial que tiene la presidenta mexicana, que está salpicado de intervenciones ideológicamente selectivas, motivadas por su ideología, que revelan la doble moral de esta mujer. Exige respeto a la soberanía nacional cuando le conviene, pero la pisotea cuando el objetivo es un amigo de ella, un aliado político, alguien de su misma corriente. Comencemos por el episodio más reciente y escandaloso. En abril de este año, durante una cumbre progresista en Barcelona, ¿se acuerdan que viajó a Barcelona? Claudia Sheinbaum no dudó en posar sonriente sosteniendo un cartel que rezaba Cristina libre, refiriéndose a Cristina Kirchner en Argentina, que acababa de ser detenida por robo a la nación. No contenta con la foto, todavía grabó un mensaje de apoyo directo diciendo: mucha fuerza, Cristina, estamos contigo. En ese momento, Cristina Fernández de Kirchner cumplía una condena de corrupción dictada por la justicia argentina. ¿Y qué tiene que ver la presidenta de México con la sentencia de un tribunal soberano de otro país?
Nada, salvo la afinidad ideológica con ella. Al militar abiertamente por la libertad de una dirigente condenada, Claudia Sheinbaum está interviniendo de lleno en la soberanía judicial argentina. No fue una opinión privada, fue un gesto de Estado que cuestionó públicamente la legitimidad de las instituciones de un país. Esa solidaridad existe. Es una realidad, en realidad es una injerencia sumamente descarada. En septiembre del año pasado, celebró con muchísimo entusiasmo el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Un golpe durísimo para el gobierno de Javier Milei. Dijo Claudia Sheinbaum, Argentina vivió una jornada democrática ejemplar. La libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente. Fueron palabras de Claudia. Y eso también lo escribió en sus redes sociales. Celebrar la derrota del gobierno constitucional de otro país no es un saludo protocolario, es una toma de partido abierta. Cuando el jefe de Estado de México se alegra públicamente del fracaso electoral de un mandatario por el pueblo de otra, electo por el pueblo de otra nación, lo que está haciendo es enviar un mensaje político que dice que su simpatía está con la oposición, no con el gobierno legítimo. Y eso, sin que nos quede lugar a dudas, es una intervención en la soberanía política de Argentina. En marzo del año pasado también, ante las protestas de los jubilados que fueron reprimidas en Argentina, Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la represión. Una vez más, la presidenta mexicana se erigió en juez de la política de seguridad de un gobierno extranjero. No se limitó a expresar su preocupación, cuestionó directamente la actuación de las fuerzas del orden de otro país que es soberano. Y en diciembre no se contuvo de estar haciendo comparaciones económicas, contrastando la recaudación mexicana con el préstamo de $20,000 millones que Argentina solicitó a Estados Unidos, con un tono de voz que apenas disimulaba el desprecio hacia el modelo de Milei. Dice, nosotros lo recaudamos haciendo bien el trabajo. Ajá, por eso ha crecido la deuda. Convirtió una cuestión interna de Argentina en material de propaganda doméstica. Y ahora, cuando Javier Milei dice que hay una posible campaña anti-argentina que está vinculada a gobiernos de izquierda, incluyendo a México, Claudia Sheinbaum se indigna, niega todo, se presenta otra vez como la víctima de una conspiración internacional, lloriquea que hay un proyecto político en su contra, pero se le olvida muy convenientemente que ella misma ha sido protagonista de intervenciones reiteradas en la soberanía argentina cada vez que le conviene a su narrativa. No hay ninguna coherencia. Si realmente creyera que el principio de no intervención nunca, si realmente creyera en el principio de no intervención, nunca habría posado con el cártel de Cristina libre, jamás habría celebrado las derrotas ajenas, no hubiera cuestionado la seguridad pública de ningún país. Una doble moral que no es un desliz, es una característica de su diplomacia ideológica. Lo que platicábamos anoche. Sheinbaum solamente invoca la soberanía cuando es atacada o cuando le sirve para blindarse a ella o a sus amigos. Pero cuando el objetivo es un gobierno de signo contrario, la soberanía se vuelve flexible, moldeable, en la práctica irrelevante. Mientras tanto, el pueblo mexicano nada más observa cómo su presidente dedica tiempo y capital político a pelear batallas extranjeras, mientras que los problemas internos del país, como la violencia, la corrupción, el huachicol, la debilidad de las instituciones, no se resuelven con la misma contundencia. La escena de la mañanera del día de ayer, con su tono lastimero, con la negación rotunda, resulta cómica, tragicómica. La misma mujer que intervino abiertamente en la justicia, en las elecciones, en la política de seguridad de Argentina, el día de hoy exige que nadie se meta con ella, pobrecita. Y esa es la esencia de la hipocresía. Predicar una regla y practicar exactamente la opuesta. Y si Claudia Sheinbaum sigue actuando como militante internacional de una causa ideológica en lugar de como jefe de Estado, sus lamentos sobre las campañas orquestadas cada vez suenan más vacíos. Porque el primer ejemplo de injerencia selectiva lo está dando ella misma desde Palacio Nacional.